todas y todos, ¿cómo están? Tenemos una nueva clase sobre monitoreo hemodinámico funcional en pacientes que están cursando con sepsis. Y sabemos que la monitorización va a identificar falla circulatoria y cómo personalizar la terapia. Pero va a ser importante saber que ningún dispositivo va a mejorar los resultados por sí solo, no porque se instale un catéter de arteria pulmonar o una línea arterial, el paciente se va a mejorar. Y eso también puede sonar obvio, pero en la práctica muchas veces no se saben tomar decisiones con lo que nos está, los parámetros que nos está entregando los diferentes sistemas de monitorización. Entonces, la efectividad de la monitorización también depende de reducir el uso innecesario de fluidos inótropos y vasopresores, no dar más dosis o más volumen del que realmente necesita el paciente, y para esto yo voy a necesitar saber si el paciente, por ejemplo, va a responder o no va a responder a esta terapia. Los objetivos de esta presentación es conocer el concepto de suficiencia circulatoria, evaluar la importancia de marcadores de perfusión. Voy a decir algo muy breve porque Eric les habló ya bastante de cada biomarcador perfusional, analizar la utilidad del monitoreo hemodinámico básico y también vamos a ver algunos parámetros del monitoreo hemodinámico avanzado. Esta no es una clase completa de monitoreo hemodinámico porque para eso tendríamos que estar una hora, 2 veces hablando sobre este tema, pero los invito también a hacer el curso de Fuerza Maule sobre monitoreo hemodinámico. Vamos entonces a hablar del estado de suficiencia circulatoria. ¿Cuándo hay suficiencia circulatoria? Y acá es importante conocer cuándo podría haber suficiencia circulatoria en relación a cuándo se debe detener la reanimación. O sea, ¿hasta cuánto volumen le doy? ¿Cuánto debo subir las drogas vasoactivas? ¿O es momento de ir bajando las dosis de las drogas? Entonces esto, la verdad que detener la reanimación está menos claro que cuándo iniciarla, porque uno sabe que si está mal perfundido, con un llene capilar aumentado, con una PAM de 50 milímetros de mercurio, obviamente diría, tengo que reanimar al paciente, ¿cierto? Pero tenemos ciertos marcadores operativos que son, por ejemplo, los marcadores perfusionales. Y queremos obtener entonces una saturación venosa adecuada porque sabemos que cuando es menor a 70% indica un estrés circulatorio, una alteración entre el equilibrio y la demanda de oxígeno, y cuando hay una alteración en el gradiente de CO2 y este está mayor a 6, sugiere que hay una hipoperfusión tisular, generalmente por una disminución del flujo por la alteración del gasto cardíaco. Cuando hay una hiperlactatemia, que si bien puede ser inespecífica, además la cinética, el aclaramiento del lactato, ya vieron también que es lento. Puede que se administre volumen y el lactato no se normalice con facilidad, sobre todo en pacientes que ya tienen alteración hepática y alteración renal basal. Y el tiempo de relleno capilar, CRT, es una técnica de bajo costo, es más sensible que el lactato, se normaliza más fácil y su normalización precoz se asocia a mayor supervivencia y coherencia macro y microcirculatoria. Es importante reconocer también que no se les olvide que el lactato no es sinónimo exclusivo de metabolismo anaerobio, porque, por ejemplo, estados en donde hay un esfuerzo muscular, ¿ya? Pueden aumentar el lactato, o algunos medicamentos pueden aumentar por sí solos el lactato. Entonces, en condiciones fisiológicas va a ser un subproducto normal de la glucólisis, pero en sepsis, la hiperlactatemia puede surgir tanto de hipoxia tisular como de causas no hipóxicas. Los mecanismos no hipóxicos van a incluir activación beta-adrenérgica por catecolaminas endógenas o exógenas. Por ejemplo, si ustedes están corriendo un maratón, va a haber una activación beta-adrenérgica, inhibición de la piruvato deshidrogenasa, aumento de la bomba sodio-potasio, glucólisis acelerada inducida por alcalemia o sepsis misma. ¿Bien?
Y la alteración microcirculatoria propia de la sepsis, también vamos a reconocer que genera heterogeneidad del flujo, puede haber más flujo en unas zonas, menor flujo en otro, y limitación de la oxigenación regional, contribuyendo a que aumente el lactato sin necesariamente que exista hipoxia global evidente. Y aquí vamos a uno de los conceptos que voy a hablar breve sobre esto, de saturación venosa central. Esta representa la relación entre el equilibrio, o sea, el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, y podemos distinguir dos, la saturación venosa mixta y la saturación venosa central. La saturación venosa mixta es la sangre que viene, sangre venosa mezclada en la arteria pulmonar. Para eso necesito un catéter de arteria pulmonar. Y la saturación venosa central, que es la que habitualmente usamos y tiene un símil en valores respecto a la saturación venosa mixta. La usamos porque la podemos tomar del lumen distal del catéter central. Los valores normales son habitualmente entre 70 y 75% en individuos sanos. Obviamente esto podría bajar y podríamos tener una saturación venosa adecuada sobre 65 en individuos que ya tengan una alteración en la oxigenación. Y hay que reconocer también que en pacientes sépticos hay una diferencia, ¿ya? Entre la saturación venosa central y la saturación venosa mixta, que puede estar dado también por esta heterogeneidad del flujo. Bien. Hay algunos factores que van a afectar la saturación venosa. ¿Cuándo está disminuida? Cuando el paciente está anémico, cuando hay hipoxia, cuando disminuye el gasto cardíaco o cuando hay aumento del consumo de oxígeno porque el paciente está fiebre, tiene dolor, está agitado o tiene sepsis, porque es un estado catabólico, un estado de metabolismo aumentado. ¿Cuándo aumenta la saturación venosa? Cuando el paciente está sedado, parálisis porque se disminuye el consumo, por esta disminución del metabolismo, cuando hay un aumento del aporte. ¿Y por qué puede haber un aumento del aporte? Porque el paciente se transfundió, así que hay más hemoglobina para transportar oxígeno. Cuando se le está dando demasiada FiO2, en el ventilador a lo mejor tenemos 100% la FiO2 y no se la hemos bajado, a pesar de que satura sobre 98. O cuando se están usando vasopresores que van a aumentar la presión de perfusión. En el shock séptico, entonces, una saturación normal o elevada no excluye hipoperfusión, porque en general la saturación venosa es útil en las primeras etapas del shock, ¿ya? Después, la verdad es que se vuelve bastante inconsistente. Y en cuanto al gradiente venoarterial de CO2, que es cuando ustedes le toman gases arteriales, ¿ya? Ven el CO2, y gases venosos centrales o mixtos, no el gas que le toman del brazo, ¿ya? Sino que el que toman del catéter de arteria pulmonar o del catéter venoso central, ustedes hacen la diferencia, restan la presión de CO2 de la arteria con la presión de CO2 de la vena y les va a dar un valor. Este valor debiese ser menor a 6 para decir que tiene un adecuado flujo, ¿bien? Entonces, si es mayor a 6, nos está representando de que hay un fenómeno como de estancamiento, es como que se fuera acumulando CO2 a nivel venoso y porque hay una disminución del flujo, del volumen, entonces esto nos indica que está el paciente hipoperfundido. Y acá, por ejemplo, hay una comparación de los biomarcadores de perfusión, que es lo que me indica y cuál es la limitación principal, que ustedes la pueden ver con más detención para no hacer esta clase tan extensa. Y acá también viene un concepto súper importante, que es el de cuándo un paciente está realmente estable, porque para mí puede estar estable, pero para otro colega puede estar inestable, ¿cierto? Entonces hablamos de hemodinamia estable cuando hay una presión y un flujo sanguíneo estable dentro de parámetros aceptables durante el tiempo. En general es cuando tenemos una presión, una frecuencia cardíaca adecuada para el paciente. Sin embargo, Checoni, en el artículo del 2019, una editorial, nos dice cuándo el paciente está realmente estable. No hay un consenso para definir las condiciones de estabilidad o inestabilidad y el mismo paciente puede ser clasificado por diferentes personas como estable o inestable dependiendo de su juicio clínico. Quizás yo diría que ahora que trabajo en UCI,
Encuentro que muchos pacientes están estables, ¿ya? Porque también se ve sesgado un poco el juicio clínico. Para yo encontrar un paciente inestable, quizás debería encontrar más variables que cuando ingresé, ¿ya? ¿Y qué necesitamos para monitorizar? Obviamente monitores multiparámetros, dispositivos vasculares de monitorización invasiva como una línea arterial, bases teóricas y también algo importante, salirnos un poco de los dispositivos, de los monitores y examinar al paciente. Nunca se nos olvide, porque con el examen yo puedo evaluar con la sola temperatura de la piel, la coloración de la piel, el DN capilar, me pueden dar datos fundamentales para guiar la terapia de este paciente. Y en cuanto a los monitores, van a haber diferentes modelos, diferentes marcas, algunos básicos, otros avanzados, generales, específicos, a los que se les agrega un software. Y es importante entonces configurar qué parámetros yo voy a necesitar, programar las alarmas para que me avise de forma precoz y también que haya una fidelidad del parámetro que voy a evaluar. Si estoy con un saturómetro y me marca 20%, ¿es fidedigna esa saturación? ¿Está mal puesto o está censando de forma inadecuada el saturómetro? Eso habría que pensar. Y en cuanto a los dispositivos vasculares de monitorización, tenemos la línea arterial, el catéter venoso central, que nos va a permitir, por ejemplo, medir presión venosa central o hacer la termodilución transpulmonar cuando tenemos un catéter PICO. Y también el catéter de arteria pulmonar. Tenemos diferentes dispositivos. Si nos vamos a la teoría, para hacer una monitorización hemodinámica básica o avanzada, tenemos diferentes dispositivos invasivos y no invasivos, y hay un montón. Uno les podría decir 20 tipos de monitoreo. Pero vamos a ver aquí los más básicos con los que en general cuentan las diferentes unidades. Entonces, para monitorización hemodinámica básica, me van a disculpar que hice una pausa porque estoy un poco enferma. Monitorización hemodinámica básica en la fase inicial del shock. ¿Qué me voy a encontrar antes de colocar sistemas invasivos? Nosotros podríamos apoyarnos en los signos clínicos de hipoperfusión, como tiene el IN capilar, si tiene moteadas las piernas, por ejemplo, eh, cómo está el valor del lactato, pero el valor del lactato se va a demorar en una media hora por lo menos en obtenerlo, entonces ir a tocar al paciente y mirarlo. Y también poner ojalá una línea arterial, porque sabemos que paciente que está hipotenso, le vamos a poner la presión arterial no invasiva y seguramente, ¿qué va a pasar? No va a censar. Entonces, ponemos la presión arterial invasiva y la diastólica, vamos a ver que refleja el tono arterial. En shock séptico va a estar baja. La presión de pulso, esta diferencia entre la sistólica y la diastólica, depende de la lactancia arterial y el volumen sistólico y me va a ser útil para perfilar el shock. Cuando hay un descenso ya, de esta presión de pulso, por ejemplo, de 20 milímetros de mercurio, indica en general estados como de shock cardiogénico. Un aumento de la presión de pulso es más bien un shock séptico. La PAM, que va a ser meta de vasopresores, y como sabemos, la idea es que esté mayor a 65 milímetros de mercurio, y el índice de shock diastólico, que también va a ser importante, que es ustedes dividen la frecuencia cardíaca por la presión diastólica. Por ejemplo, si tienen una frecuencia cardíaca de 120 y tienen una presión diastólica de 40, dividen 120, divido 40, y esto me va a predecir mejor la mortalidad que cada variable por separado, y se ha propuesto entonces para anticipar la respuesta a drogas vasoactivas, iniciarlos de forma más temprana. ¿Por qué? Porque también en general que se estima de que en la terapia sea primero volumen y después droga vasoactiva, pero dependiendo de la presión diastólica, a veces se necesita las dos, volumen y aumento de la presión. La presión arterial sistólica, entonces, nos dice cómo está el trabajo del ventrículo izquierdo para generar un volumen sistólico.
una presión sistólica marcadamente baja, menor a 90 milímetros de mercurio, y por eso es que también uno como de los marcadores de diferentes índices para evaluar eh, deterioro, ¿ya? Se ha sugerido como criterio diagnóstico y objetivo hemodinámico, sobre todo en shock cardiogénico y hipovolémico, ¿ya? La paz. Y el índice de shock, que es la frecuencia cardíaca dividida por la presión arterial sistólica, si es mayor a 0,7-0,9, se ha utilizado para detectar hipovolemia y como factor pronóstico. Y en el estudio PROCESS se incluyó que si este índice de shock sistólico era mayor a 0,8, necesitaba el paciente fluidos y extendiendo su uso entonces a shock séptico, donde hay fuga capilar. En cambio, la presión arterial diastólica nos da harta información acerca de cómo está el tono vascular. Cuando está muy baja, refleja que hay vasodilatación sistémica. Entonces, dependiendo de la gravedad, es diferente tener una presión diastólica de 60 y otra de 40. Entonces, justifica el inicio precoz de vasopresor. Hay que recordar que las arterias coronarias se perfunden con una presión diastólica adecuada. Si está menor a 50, va a haber taquicardia y eso también va a alterar la perfusión coronaria y el riego sanguíneo hacia el corazón. En shock séptico temprano, la resucitación guiada por presión arterial diastólica está en este momento en evaluación. O sea, como que más que la PAM, la presión arterial diastólica, tratar de aumentar esta presión. Y acá es donde también viene esto del índice de shock diastólico, en donde nos dice que si es mayor a 2,2, por ejemplo, si nos da 120 de frecuencia con 35 de diastólica, se asoció a mayor mortalidad en shock séptico y podría apoyar inicio temprano de norepinefrina. Entonces el índice de shock diastólico, sistólico, nos dicen iniciemos pronto volumen, iniciemos pronto drogas vasoactivas, ¿bien? También tenemos que, lo habíamos conversado, de la presión de pulso, que es un parámetro bastante importante que nos ofrece una ventana sobre la interacción entre el corazón y los vasos sanguíneos. Representan entonces o determinan el volumen sistólico y la impedancia aórtica. En general, cuando la presión de pulso baja de 40, refleja un volumen sistólico disminuido, hipovolemia o disfunción sistólica, más útil para shock cardiogénico, o me estaría guiando para decir que tiene un shock cardiogénico. Pero en pacientes hipotensos, esta presión de pulso se puede mantener en pacientes sépticos o puede aumentarse, porque si bien se mantiene los primeros, al inicio la presión sistólica, la presión diastólica baja mucho. Entonces, por eso es que refleja un estado de vasoplegia que no se va a corregir solamente con dar volumen, sino que va a necesitar de vasopresores. Y aquí vemos, por ejemplo, una línea arterial como es una curva. Acá tenemos la presión sistólica, la diastólica, y vemos que acá, si lo comparamos en una hipovolemia o shock cardiogénico, ¿qué pasa con la presión de pulso? Disminuye, ¿cierto? Y sobre todo lo que más baja es la presión sistólica. En cambio, en un shock vasodilatador, un shock séptico, la presión diastólica baja aún más, mucho más que lo que baja la presión sistólica, entonces hay un aumento de la presión de pulso. Y acá entonces ustedes pueden ver en la diapositiva el análisis de la onda de la presión arterial. ¿Y cómo podríamos verla? Esto es una curva normal. Acá vemos una curva que es como que cae rápidamente, ¿ya? Cuando hay vasodilatación. Y también nos sirven los índices de perfusión. La fotopletismografía, ¿ya? Que mide la absorción diferencial de luz roja e infrarroja captada por un fotodetector. Ustedes le ponen el saturómetro y les va a dar un índice de perfusión, que a veces está expresada en unos puntitos, por ejemplo, 4 puntos, en otra en porcentaje. A mayor vasoconstricción, menor componente pulsátil y este índice de perfusión disminuye. Y ustedes también lo ven, por ejemplo, en el saturómetro, en que la curva se va aplanando y a veces nos da una saturación menor y no es que en realidad tenga una baja oxigenación, sino que tiene una perfusión inadecuada. En un shock frío,
cuando está hipovolémico cardiogénico, un índice de perfusión esperado entre 0,6 y 1,4 disminuye. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción intensa, se aprieta y llega a poco flujo. En cambio, en un shock caliente, que podría ser un shock séptico, neurogénico, hay una vasodilatación y este índice de perfusión incluso podría aumentar. ¿Ya? Y acá otros parámetros de monitorización tenemos la variación de la presión de pulso en pacientes que están en ventilación mecánica o la variación del volumen sistólico. Pero eso es materia de otras clases. Y también la ecocardiografía para la valoración inicial, que va a ser súper útil, pero es dependiente de la persona que ejecuta la ecocardiografía. Y ahora vamos a ver entonces monitoreo avanzado. Aquí hay un perfil hemodinámico de un paciente que está séptico. Vamos a ver, está taquicárdico, tiene 129, saturando 91%, tiene una presión súper baja, 73/32, con una PAM de 46, tiene una resistencia vascular sistémica también muy disminuida, está febril, y miren el gasto cardíaco donde dice CO 8,4. Ese es su gasto cardíaco. ¿Cómo está su gasto cardíaco? Está súper aumentado, pero tiene una presión súper baja, ¿cierto? Entonces es el estado habitual del inicio de la sepsis y el shock séptico, un estado hiperdinámico en donde tenemos un gasto cardíaco aumentado, una PAM y una resistencia vascular sistémica disminuida. Y varios habrán visto, sí, o habrán escuchado este concepto de hiperdinamico. ¿Y a qué se refiere realmente hiperdinamico? Se refiere a una situación en que el corazón bombea más volumen minuto, ya sea por aumenta el gasto cardíaco, que en general va a ser por un aumento de la frecuencia cardíaca, no porque aumente el volumen sistólico, ¿ya? Entonces ustedes, ojo ahí, pueden ver un gasto cardíaco que esté dentro de rangos normales, pero a expensas de una frecuencia cardíaca súper elevada. Porque recuerden que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿cierto? Ya, entonces acá vemos que tenemos un gasto cardíaco elevado y tenemos una resistencia baja porque hay una vasodilatación de los vasos periféricos. ¿Y qué pasa entonces? El corazón, para compensar esa vasodilatación, aumenta la frecuencia cardíaca. Como resultado, hay un aumento de la contractilidad, el gasto cardíaco está alto y muy alto, más alto de lo normal, pero con un flujo sanguíneo que está mal distribuido. Y ahí es donde decimos, tiene un perfil hiperdinámico, está séptico. ¿Ya? En un paciente con shock cardiogénico, ¿cómo veríamos? Veríamos que el gasto cardíaco está bajo porque disminuyó el volumen sistólico de forma considerable por la baja contractilidad, y que la resistencia vascular sistémica está súper elevada como una forma de compensar ese gasto cardíaco bajo. Ahora vamos a hablar un poco del catéter de arteria pulmonar. Hay diferentes indicaciones. Las indicaciones actuales en general son para monitoreo de todo lo que tenga que ver con paciente con patología cardíaca. Infarto, shock cardiogénico complejo, hipertensión pulmonar severa, para diferenciar si las fallas del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y casos donde se necesita información continua y precisa no ofrecida por una ecocardiografía. Hay algunos que dicen que sí al CAP, otros que dicen que no, otros que bueno, que sería bueno o no. Lo importante del CAP es que la evidencia ha mostrado que su utilización adecuada, el evaluar cada uno de los parámetros y guiar la terapia en base a sus parámetros y de forma más o menos continua según la evolución del paciente, sí habría mejorado la sobrevida de los pacientes. Entonces la idea es usarlo, no solo instalarlo. ¿Bien? Y acá entonces vemos el catéter de arteria pulmonar, en donde se instala, por ejemplo, por una vena subclavia o la vena yugular, pasa por la aurícula derecha, ventrículo derecho, y va a la arteria pulmonar y va a quedar alojado en una rama de la arteria pulmonar. Entonces aquí, ¿cómo se mide? En expiración, ya sea si está en ventilación con presión positiva o no, y se mide en general en esta zona de expiración. Ahí en donde se infla el CAF, y ustedes van a ver que, como se ve en esta imagen, que va a tener una presión de enclavamiento. Y acá hay diferentes cálculos hemodinámicos que nos permite el catéter de arteria pulmonar, tanto derechos como izquierdos.
el gasto cardíaco, el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica y pulmonar, los índices de resistencia vascular y sistémicas, el volumen sistémico, la presión capilar, obviamente la presión de la arteria pulmonar, ¿ya? Y el PAICO, que es la termodilución transpulmonar, ¿ya? Uno le dice PAICO, pero en realidad es como la evaluación de la onda, del contorno de la onda de pulso, pero hay que hacer una termodilución para configurar ya este contorno de la onda de pulso. Entonces, el PAICO es un monitoreo hemodinámico avanzado, pero medianamente invasivo, bien tolerado, que permite una evaluación multiparamétrica del estado cardiovascular y también pulmonar del paciente crítico. Nos da varios parámetros. Por ejemplo, el gasto cardíaco, mediante la termodilución, para calibrar el contorno de pulso, nos da datos de precarga, por ejemplo, del volumen, de la variación del volumen sistólico y la variación del volumen, perdón, la variación de la presión, ¿ya? Entonces, el BBS, cuando es mayor a 12, nos indica, perdón, nos indica que el paciente podría responder a volumen, que si le administro 250 cc, sí va a quedarse a nivel de la vasculatura y sí va a aumentar el volumen sistólico. En cambio, la variación del pulso tiene utilidad limitada, también es mayor, cuando es mayor a 10%. ¿Ya? Ambos tienen una utilidad limitada, porque si el paciente está arrítmico o tiene esfuerzo respiratorio, está sincrónico, estos marcadores de si responde o no el paciente, marcadores de precarga, la verdad es que no me va a servir. Y también tenemos que nos puede dar el gasto cardíaco y el, el el poder, el gasto cardíaco óptimo o el poder del gasto cardíaco, ¿ya? Y esto implica una fórmula, gasto cardíaco por PAM, dividido por 4,51 y se asocia a pronóstico de shock cardiogénico. Y nos dan otros parámetros importantes, por ejemplo, el YEDI, que refleja el volumen telediastólico de ambos ventrículos estimando la precarga global. Es como decir que cuánto es el volumen total que hay en las cavidades cardíacas al final de la diástole. El ELVI, ya que el EBLW, que uno le dice el ELVI, nos estima cuánto es la cantidad de agua que hay a nivel pulmonar, ya fuera del lecho vascular, en el pulmón, pero fuera del lecho vascular. Y eso nos habla también de cuánta fuga capilar hay. Cuando es mayor a 10 ml por kilo, representa que hay edema pulmonar. También nos da el índice de permeabilidad, ¿ya? En relación al ELVI. Por ejemplo, cuando este índice de permeabilidad es mayor a 3, es porque hay edema por permeabilidad. ¿A qué me refiero con edema por permeabilidad? Que hay una fuga capilar, porque el endotelio está alterado. Y cuando es menor a 1,7 es por exceso de volumen, que hace que salga hacia el extravascular, por ejemplo, por un edema cardiogénico. Y eso también me podría guiar. Si hay un exceso de agua extrapulmonar y hay un exceso de permeabilidad, podría estar viendo yo que tiene un perfil de un paciente séptico. También nos evalúa la contractilidad derivado de la curva de presión arterial sistólica y refleja entonces el aumento máximo de presión en el ventrículo izquierdo correlacionado con contractilidad. ¿Cuáles son las limitaciones? Factores anatómicos y técnicos, por ejemplo, que el paciente tenga un cortocircuito izquierdo-derecho, pacientes con TEP, pacientes con ventilación mecánica con PIB muy alta o pacientes que estén en ECMO. ¿Cuál es la técnica? Se instala un catéter especial, que es el catéter PAICO, en la arteria femoral, en la arteria braquial,
o radial, ¿ya? Que me va a monitorizar el contorno de la onda de pulso y a través de un catéter venoso central se administra bolo de suero, 15 a 20 ml de suero frío, rápido. Este bolo atraviesa todo el corazón, llega a los pulmones, pasa al corazón izquierdo y llega a la arteria periférica donde está el catéter, donde hay un termómetro, por así decirlo, un termistor, que capta la curva térmica y capta este cambio de temperatura, entonces nos va a decir, así nos va a calcular el gasto cardíaco. ¿Bien? Y entonces, en sepsis, ¿qué será mejor? ¿El CAP o el PAICO? Y aquí les dejo una tabla comparativa, ¿ya? De cuál es el tipo de acceso, la invasividad, los riesgos, cuáles son los parámetros principales. Y yo les diría que en realidad para sepsis lo mejor es usar un catéter PAICO si es que está disponible por su menor invasividad, mejor evaluación de la precarga y la permeabilidad capilar pulmonar, ya que nos va a decir cuánto volumen tiene el paciente y además si hay alteración en la permeabilidad que nos hable de esta alteración endotelial y fuga capilar. El CAP en general queda reservado para estados de shock mixto, donde hay un shock séptico y cardiogénico al mismo tiempo, o cuando hay un shock cardiogénico propiamente tal, o falla ventricular derecha o hipertensión pulmonar. Entonces acá esta imagen es extraída de una diapositiva de Gonzalo Ibáñez de Kaplan, ¿ya? Quien nos hizo la capacitación de PAICO. Y acá vemos, por ejemplo, si ustedes miran arriba, tenemos la presión arterial 111,71, una frecuencia cardíaca de 67 y una presión venosa de 5. Que la verdad, si solo me quedo con eso, podría decir, el paciente está regio. ¿Ya? Ahí tendría que empezar a ver cuántas drogas vasoactivas tiene para tener esa presión, ¿ya? Cuánto volumen se le ha administrado, etc. Pero si vamos, se instala este catéter PAICO y vemos entonces, se hace la termodilución encontrando que tiene un índice cardíaco de 7,45, ¿ya? Y lo normal es entre 3 a 5 litros minuto. Tiene una variación del volumen sistólico de 6, tiene un índice de resistencia vascular sistémica de 8,56 y acá al lado ustedes pueden ir viendo los valores normales de resistencia vascular sistémica entre 1.700 a 2.400, o sea, está prácticamente no tiene ni la mitad del límite inferior. Tiene también un ELVI en 22, acuérdense que si es mayor a 10 tiene edema a nivel pulmonar, y el índice de permeabilidad es de 6. Cuando era mayor a 3, recordar que era por alteración de la permeabilidad del endotelio. Entonces, este paciente, si vemos esto, ¿qué podemos decir? Que este paciente lo más probable es que tiene un shock séptico y está con un estado hiperdinámico. Conclusiones entonces, la sepsis causa vasoplejía y alteración del tono vascular. La PVC y la PAM guían la terapia, pero deben interpretarse en contexto y no son suficientes, entonces el paciente va a requerir monitorización avanzada que nos va a permitir tener decisiones más precisas. Pero cuando instalen este tipo de dispositivos, lo importante es que lo ocupen. Bien, muchas gracias.